Arranca la semana política con los datos que mueven la agenda. Analizamos Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita, palabras con poder. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente aquí en nuestro programa favorito, por supuesto, Plaza Pública en Radio Infinita, porque la cosa presidencial se mueve poco, pero estamos tan cerca que uno ya puede empezar a sacar conclusiones. Hay una medición bien interesante que nos va a comentar Roberto Isixson. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Cata. Catita, hola, qué rico vernos ¿cómo están? nuevamente. Un gusto saludarlos. Gusto saludarlos a todos. Bienvenido de vuelta. Uy, esta broma me la tiene Roberto toda la semana. Toda la semana, Sí, es un lo peor patúo. de todo es que siempre hay puro Rodrigo sentado en esa silla. Sí. Es verdad, sí. Gracias, Eso es lo Rodrigo peor o lo Arellano. mejor, en Gracias, Rodrigo Arellano, que nos ayuda a reemplazarlo Sí. cuando estamos sobrepasados de tiempo. Todos estarán seguramente por estos días en las mismas. Pero vamos de lleno a lo que fue Plaza Pública esta semana. Yo les comentaba ahí en la pauta. Uno puede empezar a sacar conclusiones ya en política un día, una eternidad, pero Janet Jara no se mueve, no se mueve prácticamente nada, a diferencia de otros candidatos que sí han tenido su sub y baja en los últimos días, Roberto. Bueno, estamos en la recta final de la campaña de primera vuelta, quedan 6 semanas. Yo creo que siempre es importante recordar que 6 semanas en política suena poco, pero es mucho. Quedan 3 debates presidenciales televisados, ¿cierto? Sí. El de Care Enade, Que transmite Mega. el de Canal 13 y después tenemos Anatel. el debate de Anatel. Y el Archi también. Claro, pero el Archi, como no es televisado, tiene menos impacto que los otros 3 desde mi punto de vista, pero 3 es harto. Todavía no parte la franja, parte el 17 de octubre. Y por lo tanto quedan hitos que son relevantes para la configuración de la campaña. De hecho, recordemos que en el 2021 José Antonio Kast en las últimas 7 semanas aumentó 12 puntos su intención de voto. Pasó de estar tercero a estar primero. Esta semana del 2021 fue muy importante porque fue la primera semana en que Kast supera a Sebastián Sichel. Recién esta semana. Entonces, en política 6 semanas, de nuevo, se dice muy rápido, pero es suficiente para que pueda darnos alguna sorpresa. Ahora bien, dicho eso, esta ha sido una elección de bastante estabilidad. Si la elección fuera el próximo domingo, Janet Jara y José Antonio Kast estarían en segunda vuelta. Las diferencias son estadísticamente significativas con respecto a quienes lo siguen. Y en el caso de Janet Jara y su estabilidad me parece interesante 2 cosas. Janet Jara está marcando 8 puntos menos de lo que marcaba la suma de Boric con Jasna Proboste a la primera semana de octubre. Por lo tanto, en el fondo, ahí hay un desafío todavía, ¿cierto?, de poder interpretar a ese electorado que no parece convencerse del todo de la candidatura de Janet Jara. Janet Jara está marcando 27, la aprobación del presidente Boric es 33. Entonces, tiene un margen de crecimiento. Y por otro lado, me parece importante que esta estabilidad que ha mostrado Janet Jara, a diferencia de en qué estábamos el 2021, era una elección muy marcada por el estallido social. Se viene dato bajo llave con todos estos detalles. Exacto, vamos a tener datos bajo llave. Esta elección parece muy marcada por el plebiscito de salida de septiembre del 22. Es decir, aquellos que votan a prueba son los que configuran un potencial electorado de Janet Jara, y en cambio quienes votaron rechazo son los que están configurando las distintas posiciones. ¿Toda la derecha incluyendo a Parisi? O las oposiciones, incluyendo a Franco Parisi. Entonces, si tú sumas, te da prácticamente el mismo resultado del plebiscito salida. Mira, oye, Cata, tenemos programa de gobierno de Jara. Sí, pues tenemos programa de... Y estas cosas ahí sí, económicas. Harto que comentar, y a propósito de lo mismo, hoy día a la mañana estuvo ella en un encuentro de propuestas para la igualdad de derechos y oportunidades laborales para las mujeres, un foro que organizó la Fundación Chile Mujeres, precisamente. Y Janet Jara apuntó, como no lo había hecho antes, hacia el Banco Central, pero muy en la línea de lo que sí había hecho antes el presidente de la República, Gabriel Boric, y dijo que consultada sobre una autocrítica en el fondo respecto de los niveles de desempleo, que le llamaba mucho la atención y que jamás en la vida, dijo el Banco Central, había opinado del mercado laboral y que ni siquiera está en su mandato. La verdad es que esa declaración, bueno, me llamó mucho la atención porque primero el Banco Central viene advirtiendo el tema del empleo del año pasado, o antes incluso, particularmente en el IPOM del 2024, que lo revisé, donde ya advertía de aumentos recientes justamente del salario mínimo y que tenían un impacto directamente en los costos laborales, que es el foco del informe presentado en septiembre. Y hay que decir además que la evolución del empleo, de los salarios,
son muy importantes en en el estudio que hace el Banco Central, las proyecciones que hace respecto a la inflación, porque finalmente son justamente el empleo, los salarios y la participación laboral lo que más mueve los precios de la economía. Entonces, llama harto la atención la declaración de Janet Jara, primero como que por desconocimiento respecto de lo que realmente hace el Banco Central. No tiene mandato dual el Banco Central hoy día como lo tiene Estados Unidos, ponte tú con la FED, que sí tiene un mandato sobre el mercado laboral y sobre la inflación, pero la inflación está muy determinada por los costos laborales, por lo tanto, ir de lleno a atacar una institución que además hoy día tiene representación con sensibilidades, entre comillas, políticas de todos los sectores, parece a lo menos curioso, fíjate. Sí, y en el resto del programa de gobierno, además de la contingencia pura y dura, no sé si tienes por ahí, Roberto, la cifra exacta se me quedó el computador, entonces no puedo revisar la cifra de esta semana, de cómo es la evolución de los candidatos presidenciales esta semana, porque si bien habían cosas que no movían tanto la aguja, les decía yo que uno podría empezar a dibujar que el escenario está un poquito certero como tú lo mencionabas, pero entre otras cosas, que es lo que me preguntan todo el día el comando de Evelyn Matei, ¿hay espacio de crecimiento y por dónde puede ser con los números que tenemos esta semana? Bueno, esta semana Janet Jara obtuvo un 27% de intención de voto sin cambio. Sí. José Antonio Kast 23%, también sin cambio. Más atrás apareció Evelyn Matei con 15, con un retroceso de 2 puntos, que no es estadísticamente significativo, pero es un retroceso. Ahí te quería hacer una pregunta, porque a lo mejor no todos lo entienden. ¿Qué es estadísticamente significativo? Estadísticamente significativo es que tu cantidad de muestras que obtuviste te da un margen de error. En este caso, como nuestra encuesta es probabilística, podemos calcular ese margen de error. El de esta semana es de 3,1% y por lo tanto cuando una variación se pone por sobre ese 3,1 es estadísticamente significativo. Bajo eso, bajo 3,1%, en este caso 2, ¿cierto? Que es la variación, podría ser que esa caída tenga que ver con algo muestral o estadístico y no con un efecto concreto. Ya. ¿Te fijas? Ok. Entonces, ¿qué significa? Que la próxima semana podría estar en 17 de nuevo. Claro. ¿Cierto? Porque la muestra quedó configurada de tal manera que le hizo retroceder 2 puntos, pero de nuevo, es un movimiento dentro del, se dice, un movimiento dentro del margen de error. Ya, pero igual un punto ahí, lo que cae Matei, o sea, significa o tiene la lectura de que no logra tampoco mantener o no tiene un incremento como sostenido. Yo creo que Eso es bien preocupante. yo creo que en el caso de Evelyn Matei, efectivamente, recordemos que Evelyn Matei estaba marcando en enero, febrero, marzo, como 28 puntos, Sí. más o menos, ¿cierto? Y que fue retrocediendo semana a semana hasta llegar a su punto más bajo, que fue 11%. De ese 11 a este 15 o 17 la semana pasada hubo un cambio que coincide con la llegada de Juan Sutil y Juan Antonio Coloma al comando, un reordenamiento, el relanzamiento de la campaña, una nueva estrategia, un nuevo relato asociado a que Chile es un solo equipo, que era alejada de los extremos, con posiciones más bien, uno podría decir, de centro, con guiños a el elector de derecha, con guiños al elector de centro izquierda. Se ha tratado de instalar esta idea de que votar por Jara es votar por Kast, y por lo tanto en el fondo intentando también atraer parte del electorado de Janet Jara. Lo dijo Girardi el otro día, que había un sector de la izquierda que podría eventualmente votar por Matei. Exacto. Entonces, en ese sentido, vemos lo que hemos visto en las últimas semanas en el caso de Matei, es que se mueve en una banda que va de 14 a 18 puntos, dependiendo de la semana, pero que no ha logrado estabilizarse, por una parte. Uh-huh. Y eso me parece importante, porque claro, crezco a 18 Claro. y retrocedo a 15, y tampoco ha logrado mantener una curva ascendente permanente. Sí. De hecho, es interesante que esta semana José Antonio Kast logró frenar esa tendencia a De la caída. baja que venía mostrando. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, de nuevo, quedan 6 semanas, pero la diferencia todavía sigue siendo Sí. de 8 puntos. Igual, otra cosa de Matei, porque claro, ella logra subir después de debates, después de entrevistas, después de momentos como bien Particulares. donde ella se muestra, ¿ya? Pero esta semana estuvo el candidato, ¿nos alcanza a capitalizar? ¿Cuándo se mide? La encuesta se mide principalmente los jueves. Ya. Algo parte el miércoles, pero es principalmente jueves y una colita el viernes. ¿Cuándo Que fue el justo- candidato? El jueves de la Jueves. noche. Claro, Poquito. no No alcancé a entra. recogerlo Ya, del todo. mira. Ahora, yo creo que quizás, pensando en Evelyn Matei, lo más relevante que tiene la encuesta de esta semana es que muestra el desempeño que tiene cada candidato con respecto a los atributos que son los más relevantes para la elección. Y en ese sentido,
Evelyn Matei todavía no logra tener un posicionamiento claro hacia la opinión pública, como sí lo tiene Janet Jara y como sí lo tiene José Antonio Cast. ¿Y su comando quedó contento con su presentación? A mí me decían, sé que hubo posiciones bien encontradas. Sí. Saliendo del debate, o sea, del programa... El hijo de unos amigos le hizo una pregunta a Matei, ¿cómo le fue en ese... ¿Ah, sí? Sí, po. ¿Al de los niños? El de los niños. ¿Cómo Qué le fue? ¿Tenemos una nueva estrella? ¿Cómo le fue a Matei? Hay harta sorpresa ahí con Sí. los niños, ¿ah? Son tremendamente espontáneos. O sea, uno, por supuesto que conversamos un poquito los temas con ellos, pero ellos preguntan lo que quieren. Y hay algunos que efectivamente sacan... Mandémosle un saludo a Facundo Escobedo. Facundo extraordinario. mira. Y muy politizado, Facundo, muy politizado. Le gusta mucho la Las política y redes sabe sociales, harto. pues ahí tenéis TikTok, Sí. Instagram, ¿cómo Y es chico, llegan los ¿cuánto jóvenes? tiene, 10? Sí, Tiene 10. Sí, Qué sí, no, bueno. muy bueno Facundo, uno de nuestros personajes de los No, pues niños. tiene 12. Ah, 12, 12. sí. No, muy Mateo, muy Mi Mateo. hija tiene 13, este cabrón tiene un año menos. Qué bueno. Oye, estamos en Plaza Pública en CADEM, tenemos muchas cosas que conversar, vamos a seguir hablando de todo esto en breve. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo en la 100.1. De vuelta ya con todos los datos y cómo se está moviendo la encuesta. CADEM esta semana mide algo que, a mi juicio, es bien llamativo y trae movimientos significativos si uno le pone a Kaiser ojo, que tiene que ver con los atributos. Ya lo habías medido hace algunos días, de hecho fue un dato bajo ya hace un rato en nuestro programa, y ahí se mueve un poquito la aguja, y sobre todo en temas como de certeza que le da a los ciudadanos la figura de un Johannes Kaiser. ¿Por qué pongo Johannes Kaiser? Y ya vamos a revisar los datos, porque tengo la sensación de que él ha solidificado un 10-11% de aprobación y que eso de alguna manera no deja crecer a José Antonio Cast. ¿De dónde saca votos hoy día Cast? Y ese 10-11% seguramente también es una buena noticia para el comando de Evelyn Matei, si es que la estrategia es, como conversábamos hace un ratito, sumar votos hacia la izquierda más que hacia la derecha. Pero hay atributos significativos y hay movimientos, Roberto, que vale la pena destacar. Yo creo que efectivamente, probablemente lo de tanto lo de Cast como lo de Parisi es de los temas más relevantes que nos ha dejado la campaña. Entendamos que hoy día más o menos un 60% está declarando que vota por un candidato de oposición. Y por lo tanto, los movimientos que hemos tenido entre semanas son movimientos entre candidatos de oposición. 2 puntos de Cast que van a Kaiser, Matei sube o baja, Parisi que mejora o no mejora. Pero la tensión no está en Janet Jara, que es completamente estable. Sí. Entonces son movimientos entre candidatos de oposición, y en ese sentido los cambios más relevantes han venido de la mano de, efectivamente, de Johannes Kaiser, que estaba marcando yo estaba viendo aquí la encuesta esta semana, si lo comparamos con la primera semana de agosto o la segunda semana de agosto, que estaba marcando 5 puntos, hoy día está marcando 11. Es una tendencia ascendente y positiva, y prácticamente toda la caída de José Antonio Cast la recogió efectivamente Johannes Kaiser. Que además, en esta semana particular, cuando medimos atributos, vemos una tendencia positiva en prácticamente todos los atributos, donde destaca también en los mismos que destaca José Antonio Cast. En carácter, en esa posibilidad de hacer los cambios radicales que Chile necesita, es más fuerte en, por ejemplo, en enfrentar la delincuencia. Fíjense que en enfrentar la delincuencia Kaiser llega a 24% y Evelyn Matei a 22%. Le gana a Evelyn Matei en delincuencia. En cambios radicales le gana a Evelyn Matei 22-13%. En carácter tiene 23% Kaiser, 19% Matei. O sea, hay una serie de atributos que no solo logra hacerse algo competitivo con respecto a Cast, que son esos atributos fuertes, sino que además está sobre Evelyn Matei. Entonces, me parece que ha sido una de las grandes novedades. Recordemos que Kaiser llegó a estar en 15% espontáneo en segundo lugar en febrero. Entonces, de alguna manera ha ido recuperando parte de ese electorado que fue perdiendo durante la campaña en manos de Cast, y ahora se lo recuperó en las últimas semanas. Y creo que la pregunta importante es si puede seguir construyendo algo más en estas próximas 6 semanas, que al final son súper importantes para la Evelyn Matei. O sea, ¿cuál es la manera en que se empate la elección? Que Kaiser pueda quitarle votos adicionales a Cast. Mira, ¿cómo lo ves, Cata? No, es que el punto es súper interesante, eso también lo había escuchado como fenómeno, porque es increíble que efectivamente lo que cae Cast no se va a Evelyn Matei.
No principalmente. No principalmente. Yo no sé si tú lo has Un medido 70% directamente. más o menos ha ido a Kaiser. Que eso es muy llamativo. ¿Y qué es lo que busca construir Kaiser hacia adelante? Porque no le va a dar, evidentemente, para pasar a la segunda vuelta. Mira, Hoy día no. hoy día no. Hoy día no. Pero que sí, Roberto, 6 semanas una eternidad. No, Oye, pero lo otro que sea no hemos difícil. comentado es lo de Marco Enrique Dominami. Ah, es Que verdad. es bien distinta su campaña. Ya me perdí con la cantidad de aventuras. Está en la Está la quinta. Quinta. Yo decía, yo lo decía en una presentación. Y él se ofende cuando le preguntan. Solo ¿no? Marco Sí. Enríquez tiene más Sí. campañas presidenciales que Sí, yo. sí. ¿Qué es lo que está construyendo? Una especie como de plataforma internacional. Bueno, Le valida de nuevo todo lo que hace él afuera, el tener una quinta campaña presidencial como con este objetivo de ir contra el sistema, contra los partidos políticos. Entró tarde a la campaña, yo en eso estoy súper de acuerdo. O sea, y él también reclama mucho eso, que como tuve que juntar las firmas y todo eso, efectivamente entró tarde como a las pautas, por así decirlo. Pero entró tarde, fíjate, Cata, porque quiso. pero ¿ah? tampoco la estrategia le ha servido. Sí, no, es que, ¿cuál es la Es estrategia que hoy esa día? es la pregunta. ¿Cuál es la ¿Cuál es la estrategia estrategia? de Marco Enrique hoy día? O sea, Porque- bueno, uno ve los debates y es darle a todos. Claro, pero parece ser que quiso ocupar un espacio adicional en la oposición. Se ve como un opositor al gobierno del presidente Boric, se ve como un opositor a la candidatura de Jara. Sí. Entonces entra en un espacio que ya está copado en la oposición por París y por Kaiser, por Matei, por Kast. Y en ese contexto, si tú eres un opositor más, ¿cierto? No logra entrar en el espacio natural de Marco Enríquez, que es el elector de centro izquierda o de izquierda, con una mirada distinta a la de Janet Jara. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la estrategia que definió Marco Enríquez no ha sido la Apropiada. del éxito. Ahora, démosle el punto a que Marco Enríquez tiene 3 debates y ahí aparece Es bueno debatiendo, sí. aparece el talento de Marco Enríquez. Tiene experiencia, es un buen comunicador. Súper bueno. Entonces, yo creo que Marco Enríquez, de nuevo, quedan 6 semanas, está a tiempo de hacer algunos ajustes, pero es evidente que él, si es que quiere crecer y quiere tener una campaña relativamente exitosa, recordemos que el 21 sacó 7 puntos, 7 y medio, ¿no? Sí. Está lejos de eso, va a tener que ir a por Jara. Es 20, 10, 5, 7, ¿no? Así es. Sí. Ahora uno... Pero ¿de dónde va a sacar los votos Marco Enríquez? Tiene que sacarlos de Janet Jara. Sí, sí, como en algún minuto yo conversaba con su entorno y veían que Janet Jara al ganar la primaria tenía un techo y que desde ese techo iba a empezar a desfondarse. Y No eso se no desfondó, ocurrió. eso no ocurrió. 31 creo que marcó la semana Claro. en que gana la primaria y hoy día estábamos en 25. 27. 27. Es decir, no hay ningún caso un desfonde. Y Marco Enríquez creía que desde ahí podía agarrar a ese electorado que no existió. Entonces, yo creo que la estrategia de ser agresivo en el primer debate en el que hizo Chilevisión no le sirvió. Porque quedó como el odioso del grupo, Sí. el pesadito de la fiesta, el que no se quiere ir. Entonces no le trajo consecuencias positivas y efectivamente él tiene menos visibilidad que los demás candidatos porque está en un lugar complicado. Es decir, no está en la primera línea y eso no tiene que ver con las acusaciones que hacen muchas veces los candidatos que la prensa y los grupos hegemónicos de los medios de comunicación no le dan espacio a todos, sino que tiene que ver porque efectivamente no mueve la aguja en ningún sentido y uno se termina centrando en quienes dan la pelea a la competencia y quienes ponen propuestas claritas sobre la mesa. Pero le sirve ir al choque. Pero le sirve al choque ya hasta cuándo. ¿Hasta dónde? Oye, ¿y al candidato cómo le fue como programa? Le fue En términos de rating, extraordinario, ¿le fue bien? súper bien. Viene Marco Rica el candidato, que no nos ¿Es haya el que confirmado viene? todavía. Sí, va a venir. Fíjate que entramos con un promedio de 450.000 personas, picamos en 720.000, Súper. con un promedio cercano a los 600.000, que es público. un muy buen número. Puedo decirlo con toda propiedad que es el programa político más visto en la televisión chilena. Muy bien. Sí, o sea, por lejos, ¿Y digamos. tienen competencia el mismo día? ahora, Competimos ¿no? ese día con TVN, pero nosotros vamos un poquito antes. Ah, Ya. ya. Ahí tenemos fair play con los amigos de TVN, vamos con el candidato y después ellos van con el candidato Llegó tu hora. ¿Y, Ah, ¿Y ya. quién viene esta semana? Janet Jara. Mira, qué interesante. ¿Y Cas va a participar o...? Cas no ha confirmado, tampoco lo ha desechado, pero estamos ahí, en la No conversación. está en claro. Claro, yo conversaba la semana Ahora, pasada espérate, con su pero, equipo. pero no me da la matemática, Rodrigo, para que te entren los 7 candidatos, po. Porque quedan solo 6 semanas. Es que tenemos posibilidad de una semana grabar 2. Ah, ya. Puede ir en una semana, puede ir por partida doble. Podríamos ir por partida Ah, doble. ya. Ya. Pero iba a depender de los que quieran venir. Si finalmente uno hace la invitación a todos, pero no necesariamente todos están dispuestos
a arriesgarse a esto, porque ese programa tiene mucho de emoción. Sí. No solamente... O sea, enfrentarse a Neme, enfrentarse a Mochati. Sí, los niños. Ah, y los niños me parece que un No, poco pero es más, que igual es pero uno imprevisto. puede, O sea, sí. te puede complicar si no lo manejas bien. Claro, porque el candidato puede caer en la caricatura de hablarle como niñito. Y, Claro, tú, ¿cachai? y tú además tú le puedes contestar a un entrevistado una pregunta que no te gusta, pero a un tenés niño razón. no le puedes rebatir, Claro. no podís Hay ponerte que jugar muy por pesado. arriba, Claro. pero jugar tampoco muy por- infantilizarte. Sí, yo Sí. lo encuentro súper Interesante el difícil. desafío, Es, sí. es riesgoso, verdad. así que vamos a tener este jueves a Janet Jara y vamos a ver si es que lo de Matei trae efecto posterior en la encuesta que viene, pues si es que efectivamente ella se emocionó mucho. ¿Ah? Hay una sección que hacemos con inteligencia artificial que recuerda el pasado de sí mismo, que a ella le Para el generó piano, mucho, sí. claro, le generó un juego ahí, yo no lo había visto Ese recurso es llorar. bueno, ¿eh? ¿Qué le diría a la Evelyn de los 17? Sí, es Bueno. es una buena fórmula, humildemente, porque estamos trabajando en ese equipo, por supuesto. Oye, hablamos de Meo y sin escaparme de ahí una duda. ¿Va encaminado a ser su peor elección esta, Roberto? Bueno, hoy día sí, evidente. Se ha mantenido estable en un 1%. Creo que su mejor semana en algún minuto me estuvo marcando 3, pero se diluyó muy rápido. Entonces yo creo que si es que Marco Enríquez Minami en las próximas 6 semanas, sobre todo yo diría que el primer debate que viene, que es el de Mega junto con Enade, ¿cierto? No hay un cambio de estrategia y no sale de su rol de oposición. Y se queda en este rol más pesadito, ¿cierto? Y no se va a competirle a Janet Jara programáticamente en función de sus atributos personales. Lo veo poco probable que tenga Una capacidad de crecimiento. O sea, para lo que quiera hacer Marco en el futuro, pensando en sus redes internacionales, en su liderazgo en distintos países, necesita también ser candidato presidencial, es una plataforma, pero no puede ser una candidatura presidencial de un 1%. Claro. Entonces no es suficiente. Oye, y Harold no se movió, ¿ah? No sé, desde que tuvo el alza post-debate, que igual para él y para los números que venía mostrando fue un win. fue muy significativo, pero tampoco le alcanza para dar la pelea, o al menos meterse ahí en el cuarto o quinto lugar que está disputando Kaiser con París. No, hoy día está lejos de eso, Está lejos. efectivamente. Claro. Hoy día la competencia por el tercer, cuarto y quinto lugar está entre Matei, Parisi y Kaiser. Y en ese sentido, Harold Mike Nichols logró efectivamente un cambio post debate, pero de nuevo, vamos a ver qué pasa con los debates. Si un buen debate, un nuevo buen debate de Harold Mike Nichols podría significarle un par de puntos más. Ahora es interesante a quién le quita Harold Mike Nichols. Porque te fijas que al final, y esto es interesante, y que a diferencia del 21, la tensión hoy día está puesta en que yo para ganar votos tengo que quitárselos a alguien. No hay un bolsón de indeciso. Y por lo tanto eso hace que cada acción esté condicionada a que a alguien le tengo que quitar. Sí. Me parece que eso es un factor súper diferenciador con respecto a la elección del 21. Y por eso ya pensamos a quién le entrega los votos Harold Bueno, en claro. segunda vuelta. Y, o sea, ¿de dónde construye Janet Jara, por ejemplo? Él la y su segunda retórica, vuelta? que yo encuentro que más allá de los votos, lo que él representa, encuentro que vale mucho también. hoy Fíjate día, que en interesante términos sobre eso, comunicacionales. que nosotros medimos hace algunas semanas atrás los eslogans de los candidatos. Sí, pues. Los medimos primero sin nombre y después con nombre. Y cuando tú los preguntas sin nombre, el que más gustaba, no gustaban mucho en términos generales, había mucha no sabe, no responde, pero el que más gustaba era el de Harold Mike Nichols, devolverle el alma a Chile. Alma a Chile. Como que funcionó. ¿Te fijas Sí. ahí? Ahora, se parece mucho hoy día al de Matei, que es como Chile usa el equipo, ¿cierto? Apelan como un poco a la misma idea, ¿no? Sí, pero yo encuentro que lo que él representa es súper atractivo para una segunda vuelta. Sí. Sí. Bueno, y bien contraintuitivo a cómo está el mundo hoy día. Además, y a los discursos. Esa es otra cosa que es bien interesante de estos últimos días, que como el discurso de Kast, de la delincuencia, lo duro, en el fondo, también ha perdido como tracción, siento yo. Y lo de Evelyn, con esta mirada como optimista de futuro, también parece mejor aspectado, por lo menos recibiéndose mejor socialmente. Sí, sí, es verdad. Hay ahí espacios, fórmulas que están por verse, ¿eh? Y como dice Roberto, 6 semanas pueden ser una eternidad, pero son demasiado claves. Así que no se pierdan ahí el debate de nada por Mega. Señal ¿Cuándo es abierta. ese? Oye, sí. El 14. Oye, 14. con Robito fuimos al sorteo, po. Sí. Bueno, pues Están si todos los acá asesores. tenemos una estrella, usted va a ser la... No, yo hago la maestra de ceremonia. Pero, bueno. No más. No, Solo por eso. supuesto. No, la estrella Ni es más como ni el menos. otorga. Y Juan Manuel Astorga es el que modera el debate presidencial. Juan modera el debate y eso es lo que se va a transmitir por la señal abierta. ¿Quién va a estar en Infinita ese Se va a día? transmitir. Vamos a transmitir desde Todos allá. somos Se va a
vamos a estar todos allá. acá. Sí, vamos a estar todos Tú, transmitiendo Roberto, allá. ¿no te habías dicho? Claro. Deberíamos hacer un Claro, yo especial voy a dar desde la allá. bienvenida a las 7 de la mañana. Haciendo más que ¿ah? números, Roberto y Sexton en cualquier momento. Oye, Me declaro disponible, ¿ah? Eso. Vas a estar por allá. Gracias. No vas a Oye, llegar temprano porque te podemos sí. entrevistar. Eso, Sí, eso. pues vamos a estar ahí todo el día. Estuvimos en el de todas debate, maneras. en el sorteo. Es que a mí me dio risa, no comentamos después Rodrigo Bravo. Igual tienen buen ambiente, como buena onda Entre entre ellos. ellos los asesores. Los asesores, sí. Pero después se sacan los ojos. O sea, media vuelta, decís tú. Sí. Sí. Habían unos más Pero ya han mañosos que pasado otros. harto tiempo juntos, harto rato. Y lo mismo Sí. que los candidatos también. Parece que. No se veía bueno, nadie con probablemente cuchillos. pues. Lo que se da como en la previa, probablemente mucho más amable de lo que uno ve finalmente al aire. Estuvo bueno ese sorteo porque sorteamos Sí. todo. Todo. todo, Que nadie todo. tuviera ni un margen para reclamar. De duda. Nada, Sí. cero. Y ahí Lo que estamos. yo supe que no estaban muy contentos algunos es con el cambio de formato. Sí, no todos quedaron Sí. contentos. No a porque todos les gustó. yo me tocó ahí explicarles cuando hicimos el sorteo que estamos hablando de un programa que va a ser televisado también. Y ahí Sí, necesita otros tiempos igual. O sea, hay que considerar ese elemento porque están acostumbrados a exponer Sí. No cachamos largamente. bien. Ahora ese va a ir en También vivo, ¿no? sorprendido. Ese va a ir en vivo. O sea, 12 el día, 12:45 el día, aparte del ¿Y lo foro. van a repetir en la noche o...? Lo vamos a repetir por todas nuestras plataformas en Sí. Infinita y Ya. en Mega también. Ya. Sí, vamos a tener No, una señal estaban especial. todos bien sorprendidos. Decían, como Sí. que abierta, ¿cachai? No, les llamó la atención. Sí, no. Oye, ya vamos a tener dato bajo llave a la vuelta de esta breve pausa. No se vayan porque el dato bajo llave está más bueno que nunca. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder. Estamos de vuelta con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Es Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder. De vuelta ya con Catalina Edwards, Roberto Isixson, como todos los lunes aquí en Plaza Pública en Radio Infinita, con un montón de detalles. Roberto nos trae sorpresas. Roberto. Tenemos datos bajo llave. Esto es el dato bajo llave de Plaza Pública en Infinita. Oye, esta semana yo quise hacer foco en dos temas que me parece que son interesantes en relación a lo que está pasando en la elección presidencial. El primero tiene que ver con cómo se compone el voto de cada candidato por posición política, porque se han dicho muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, se ha dicho que identificados con la izquierda o la centroizquierda podrían votar por Evelyn Matei en primera vuelta. Sí. ¿Cierto? Se ha dicho que el voto de derecha se ha ido dividiendo entre distintas posiciones, Kast, Matei, Kaiser. ¿Qué es Parisi, por ejemplo, en esa figura? Digamos, son cosas interesantes. Entonces, lo trajimos como en exclusiva para Infinita este análisis. Entonces, partamos por la izquierda, A ver. que es un escenario que está más claro. Hoy día, el 78% de aquellos que se identifican con la izquierda o la centroizquierda declaran votar por Janet Jara. O sea, prácticamente casi todo ese universo, ¿Cuánto era? 78%. Casi todo el universo de centroizquierda o izquierda está en Janet Jara. Solo un 3% declara estar con Evelyn Matei. Por lo tanto, esta idea de que hay electorado que se define a sí mismo como de centroizquierda o izquierda está fugándose hacia una candidatura de Evelyn Matei, no es tal. ¿Pero es posible que haya voto oculto ahí? O sea, pues, bueno, claro, no tenemos cómo saber si es que hay algún Con tipo un de detector voto de oculto. mentiras, Claro, sí. como si la persona respondió que es de centro izquierda e izquierda y después dice Matei, solo el 3%. Ya. Distinto puede ser, por ejemplo, que haya gente que se defina de centro y que la política asigne que es más bien de centro izquierda que pueda estar por Matei. O sea, no sé, Jimena Rincón, por ejemplo, Felipe Arboe, no sé, por poner algunos nombres. ¿Qué son hoy día? ¿Son de centro izquierda? ¿Se sienten ellos de centro izquierda? ¿Se sienten de centro? Bueno, no lo sabemos, ¿cierto? Pero en concreto, no hay una fuga de electorado que nosotros podamos ver objetivamente desde la centro izquierda e izquierda a una candidatura de Evelyn Matei. Parece consolidado este voto de Janet Jara en la centro izquierda e izquierda, y es lo que le permite finalmente mantener esta estabilidad que ha mostrado en las últimas semanas, porque al final del día es la gente que aprueba al presidente Boric, la gente que votó apruebo en el plebiscito de salida. No toda, pero la suficiente para darle un piso sólido a Janet Jara para estar en segunda vuelta. El segundo dato que me parece súper relevante tiene que ver con la derecha, porque aquí está las cosas. Sí. Aquí está la tensión realmente. Y
para entender la diferencia que logra obtener José Antonio Cast con respecto a Evelyn Matei, está explicada en este segmento. El 44% de los identificados con la derecha o la centro-derecha votan por, hoy día, José Antonio Cast. En cambio, solo el 23% vota por Evelyn Matei. O sea, José Antonio Cast duplica prácticamente en intención de voto en este segmento a Evelyn Matei. Y interesante aquí, el 21% de los identificados con la derecha o la centro-derecha votan por Johannes Kaiser. Qué harto. Entonces, estamos más o menos diciendo que casi un 60% de la derecha hoy día están con Kast o Kaiser, Claro. no con Evelyn Matei, y por lo tanto aquí está, creo yo, la principal tensión en lo que queda en estas próximas 6 semanas. Ahí está el grupo objetivo, Totalmente. ya sea para Kaiser, ya sea para Matei, o ya sea lo que tiene que salir a defender José Antonio Cast. Otra cosa interesante, otro factor interesante, aquellos que se definen como de centro. ¿Quién interpreta mejor a ese segmento? Franco Parisi. Hoy día, un tercio de aquellos que se definen como de centro están con Franco Parisi. Después Janet Jara, 21, José Antonio Cast, 13, Evelyn Matei, 17. Entonces, este centro, que nosotros lo entendemos de una manera distinta a como creo yo las personas se autodefinen, este centro que es el que transitó desde el voto a votar rechazo, ¿cierto? O los que ponen la moderación en clave política, yo creo que hoy día están respondiendo a cosas distintas. Y hay un tercio que está representado por Franco Parisi. Finalmente, poner ojo en otro tema relevante, cómo se está distribuyendo el votante obligado, ese que no votó el 21 y que regresa ahora a esta elección. Lo que vemos es más bien una distribución súper pareja, donde nadie logra destacar especialmente, pero Janet Jara solo obtiene el 16% de ese segmento. ¿Y eso no podría pensar que es el voto más popular? Es el voto más o sea, el votante obligado es un votante más popular, es de clase media, baja, eso es cierto, es más mayor de edad, pero es interesante que Janet Jara no tiene una gran fortaleza en ese grupo. Entonces ahí es donde debería Janet Jara concentrarse hoy día. Tiene que salir a conseguir votos de los electores nuevos. Pero en no los así jóvenes los habíamos candidatos de visto que le derecha. iba bien. ¿Mm? En los jóvenes, por lo menos. No, los habíamos jóvenes visto. les va bien, pero los Que le va jóvenes son ya Claro, están muy los activados. obligados, en el Claro, fondo. están muy activados políticamente. Entonces ahí hay un factor súper interesante. La gran fortaleza de Janet Jara son mujeres jóvenes, de clase media baja, y ese es su diferencial. Entonces me parece que aquí traemos un dato poco habitual, ¿cierto? Bien exclusivo para Infinita, Sí. pero que muestra dónde está la tensión hoy día de la elección, desde mi punto de vista, qué va a pasar finalmente con el electorado de derecha en las próximas 6 semanas. Y si lo miramos así, perdón lo torpe, pero ¿a dónde podría sacar voto la que está más abajo, que es Matei? ¿A quién le tiene que quitar? Porque su estrategia ha sido tan difícil, o sea, tan distinta. Para acá, para allá. Yo creo que efectivamente el principal problema que ha tenido la candidatura de Evelyn Matei es la dificultad de definir cuál es el público objetivo de la primera vuelta. Y su relato. Y por lo tanto su relato asociado a ese público objetivo. A veces Porque ese relato ha cambiado mucho. es de derecha, a veces es ir a buscar la centroizquierda Centro. o el centro. Entonces no parece evidente. Hasta hoy. Yo digo gobierno militar, pero fue una dictadura. Claro. Sí, Eso es un ejemplo Toda patente de su de la relato. tensión permanente. Sí. Eso lo dijo en el Total. candidato, sí. A mí esa declaración me pareció totalmente reflejo de lo errática que ha sido finalmente su campaña. Sí, mira. Efectivamente es una discusión que tienen constantemente en el comando. Yo lo he conversado con varias figuras de ahí, es a dónde apuntar. Dependiendo de la semana es para dónde mover la aguja. Yo creo que ahora hay una alternativa así para la derecha, no solo para Matei, que es el programa de Jara. Hay cosas escritas ya que pueden sacarla al pizarrón. Y ahí me pregunto yo, el aborto, por ejemplo, el programa de Janet Jara dice que debe avanzar el proyecto que está hoy día en el gobierno. Ella ha dicho, si es que esto no se aprueba durante la administración Boric, ella lo va a empujar para sacarlo en su administración. ¿Puede de alguna manera llevarla hacia la izquierda y ese voto medio moderado moverse hacia la derecha? No, yo veo ¿No poco mueve la no, lo veo más bien interesante que hayan decidido poner el tema del aborto, que probablemente en algún debate va a obligar a José Antonio Cast Claro. a hacer algún tipo Porque la de... doctora dice, ya sabes lo que pienso. Vamos a ver si que logra seguir en esa línea,
pero alguna respuesta va a tener José Antonio Cast frente a la propuesta de una candidata, ¿cierto? Que es con la hoy día que estaría pasando segunda vuelta además, digamos. Me parece que esa es la razón por la cual deciden incluirlo en el programa. Me parece que es una razón más estratégica para poner a Cast en una posición un poco más incómoda con respecto a los temas valóricos, que haya un riesgo de fuga de electores de centro izquierda con respecto al debate del aborto. Sí. Me parece que en el electorado, en el 30% que con la cual se ha consolidado Janet Jara, en general yo veo más bien un alto nivel de acuerdo con avanzar hacia el aborto de 14 semanas. Es cierto que a nivel de opinión pública general, los chilenos están más bien por mantener lo que tenemos, ¿cierto? Que es aborto en 3 causales y no seguir avanzando. Ese tiene buena aprobación. Tiene un 75% de aprobación y cuando hemos preguntado qué prefiere la gente, mantener lo que hay o avanzar hacia las 14 semanas, la gente quiere mantener lo que hay. Pero en el electorado de la izquierda o centro izquierda están mucho más cercanos a posiciones de seguir avanzando. Entonces no veo fuga, veo más bien buscar generar un punto de incomodidad en José Antonio Cast, digamos. Esa es mi interpretación con respecto al tema del aborto. Oye, Cata, y en la propuesta programática de Jara viene un tema que ya veníamos discutiendo ante la propuesta del diputado Manuchelli y la diputada Chicardini. Ellos hablaban de la eliminación de la UEF. Jara habla como de una suerte de regulación en ciertos casos de la UEF, subsidios, arriendos. Pero además agregó algo, porque creo que la entrevistaron, no sé qué entrevista dio, porque lo escuché hoy día en la mañana en la radio. Claro, habla de... En el debate de Chile Mujeres. El debate de Chile Mujeres, ¿qué es lo que dijo? Dijo, bueno, no se va a usar la UEF ni para educación, ni para salud, ni para arriendo. Y agregó, por ahora, para crédito hipotecario. Pero por ahora. Sí. O sea, deja abierta la posibilidad de avanzar. Esto es una propuesta que está en la de Franco Parisi también, ¿ah? La eliminación de la UEF. Sí, dice que se ha hecho un uso extensivo y abusivo, pero tú sabes que hoy día la UEF, bueno, en el fondo se utiliza como un resguardo frente a los movimientos de inflación también de los bancos para prestar plata. Exacto. O sea, es un tema que es súper como popular, por así decirlo, incorporarlo en el discurso, pero en términos económicos es súper complejo de abordarlo, porque finalmente cómo evalúan hoy día los bancos los riesgos de prestar plata, ajustándose justamente a la UEF y haciéndolo un UEF para que se absorba ese movimiento de precio, pero eliminarla es muy difícil. Pero además si imaginemos que la salud elimina la UEF o la educación elimina la UEF, lo que van a hacer es ajustar la IPC nomás, po. Sí, pues también. Igual tenéis que ajustarla algo. O sea, algún indicador van a tener que usar, digamos. Si lo que efectivamente es raro es lo que decía Marcel, que en ciertos casos te cobren UEF más, ¿cierto? Eso ya es un cambio de condición en el contrato, digamos. Sí. Oye, y lo otro que quería comentar a propósito de lo mismo es el mundo paralelo del Parlamento. Con proyectos que han sido declarados inadmisibles, vuelve a insistir con un retiro, con la extensión del postnatal a 1 año, que es muy complicado desde el punto de vista del mercado del trabajo, y también con el royalty portuario, que yo no sé si es que eso logra contaminar en algo la candidatura oficialista. ¿Están en el programa o son proyectos que están en el son Congreso? Proyectos que están en el Parlamento y que los parlamentarios oficialistas empujan a pesar de haber sido declarados inadmisibles en este contexto, donde estamos más discutiendo la ley de presupuesto y todo lo otro que ha impulsado como con el último empuje el Ejecutivo. Estamos en campaña, pues. Sí, pues estamos en campaña. Son puros proyectos populistas, poco practicables. Total. No olvidemos los retiros como nacen también. O sea, nacen en un contexto que el país está viviendo una situación muy difícil, pero hoy día cada uno trata de apuntar a su electorado y buscar votos de a donde sea para poder reelegirse, porque aparte los incumbentes, que son quienes van a la reelección, tienen la vitrina a diferencia de lo que tienen los candidatos nuevos y ahí también depende un poquito de los medios, ¿eh? De hasta dónde esas propuestas las llevamos a una realidad. Les damos vitrina y la ponemos sobre la mesa. Sí. Yo te diría que en esta pasada, al menos en Mega, hemos hecho poco y nada de eso y creo que si es que alguien lo hace tiene que hacerlo desde la crítica también, no destrozando la propuesta, porque bueno, habrá gente que está de acuerdo, pero el contexto necesario que tú estás dando justamente con ese sentido. Exacto. Ahora, lo que sí me parece que los medios de comunicación van a tener que cubrir y analizar con detalle es cómo avanza la discusión en torno al presupuesto. Eso sin duda, como nunca. Porque al final además está lamentablemente entrelazada a la elección, y yo sé que se ha conversado mucho sobre la glosa republicana. Sobre la frase del presidente Boric en contra de los 6.000 millones de José Antonio Cast.
Pero a mí lo que más me llama la atención del debate, del presupuesto, que lo hemos conversado poco, es cómo el gobierno va a explicar un aumento de, me van a disculpar por las cifras, no las recuerdo, pero 53.000 millones a cultura y una disminución de no sé cuántos miles de millones en seguridad. O sea, ¿hasta dónde en el fondo las prioridades del presupuesto están puestos en lugares donde no están las de la opinión pública? Hoy día hablamos ¿no? con Juan José Bach en la mañana. No sé si habrá alguna Más que explicación número. con respecto a eso. ¿Qué sello ¿no? tiene este presupuesto? ¿Cuál es el título del presupuesto? Como que no tiene. Porque tú decís, en verdad, en otras oportunidades ha sido seguridad, ha sido salud, ha sido educación. Pero en esta pasada, ¿en verdad vamos a titular el presupuesto con más cultura? O sea, es impresentable. O sea, yo no sé cuál. Quizás hay una razón técnica por la cual está disminuyendo tanto el presupuesto de seguridad. Quizás el año pasado sobregastamos en compra de equipamiento, de Bueno, autos, se hicieron muchas inversiones. Claro, que ahora este año no son necesarias porque ya se hicieron el año pasado. Sí. Pero eso habrá que explicarlo con mayor claridad, ¿no? Porque como está ahora el presupuesto se ve extraño, sobre todo en el contexto de la elección. Es un presupuesto de crecimiento, es un presupuesto reactivador, es un impuesto de instalación, impuesto. No, pues, como que no tiene un sello. Eso es inquietante, como desde el punto de vista también de la discusión y de lo que pretende ser el legado de Boric. Recojo el punto de Roberto y lo vamos a trabajar en Mega también, porque desde las subcomisiones mixtas ya el ojo está puesto ahí como antes no pasaba, digamos, porque claro, lo que dice la Cata, el presupuesto no tiene apellido hasta ahora. Y lo otro sí va a ser interesante es si es que el gobierno logra resistir a que no haya glosa republicana, porque se lo ha pedido Janet Jara, se lo ha pedido Kast, lo ha pedido Matei con claridad, parlamentario oficialista también. Entonces, ¿va a lograr resistir el gobierno dejar fuera la glosa republicana o vamos a terminar con glosa al final? Yo apuesto que terminamos con glosa. Sí, fíjate. Oye, estamos acá en Plaza Pública en Radio Infinita. Analizamos Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. De vuelta ya, nos queda poquito, pero hay varias cifras ahí que me llamaron harto la atención y que están muy buenas, les decía yo en la pauta. La cadena nacional, medida con detalle por Plaza Pública esta semana. De partida, es una de las con más visibilidad del último tiempo. Y la gente tiene ahí bien claras las posturas en cuanto si esto se trató de una propuesta de política pública o de política, dura y pura. Hay ahí una división de la ciudadanía que lo leyó, porque claro, los titulares fueron la disputa con José Antonio Kast y esta glosa parlamentaria, pero también hay prioridades, Roberto, de cuáles son las que hoy día la gente quiere para que este presupuesto del próximo año tenga una realidad cercana a ello. Bueno, parece que la apuesta del presidente, ¿cierto?, por politizar evidentemente la cadena nacional tuvo su efecto y efecto concreto. Primero, el nivel de visibilidad de la cadena es de las más altas que ha tenido hasta ahora el presidente. Pegado al partido chileno. Bueno, además. No es menor. Luego, pero la evaluación positiva fue solo un 34%, es la más baja. Llegó a tener 49% de evaluación positiva. Entonces ahí hay un efecto concreto. Y el 60% consideró que esta cadena parecía más bien un mensaje político relacionado con la campaña presidencial. Solo un 40%, 39% considera que fue una explicación del presupuesto. Entonces, en ese sentido, me parece que la cadena del presidente, si el objetivo era que se la llevaran los 6.000 millones, lo logró. Ese es el objetivo. Si ese era el objetivo, ¿ya? Es objetivo logrado. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuán positivo va a ser el presidente? En términos de aprobación no hubo grandes cambios. Me parece que quizás probablemente era un mensaje más bien al electorado de centro izquierda. Obviamente hay alto nivel de acuerdo con que el presupuesto tenga foco en salud, pensiones, vivienda y seguridad, que es el foco general que tiene el presupuesto. Pero además lo que muestra la encuesta es que un 54% no está de acuerdo con que se elimine la glosa republicana. Por lo tanto, van a haber desafíos importantes hacia adelante. Sí. Ahora igual la glosa republicana no es que, bueno, desaparece, pero no es que esa plata tampoco no esté en el presupuesto. Lo que se hace es, se introduce como una modernización al gasto público, que fue una recomendación que hizo incluso el comité que preparó el marco del presupuesto con las proyecciones de peso cobre y el crecimiento del país. Y en el fondo lo que hace es que dentro de cada glosa de los ministerios establece un margen
de flexibilidad que no debe superar el 1% para que se redestine el monto de un ministerio a otro para a uso discrecional del presidente de turno del gobierno que entre. En el fondo, sacan la glosa republicana, pero le dan como más flexibilidad al presupuesto. Imagínate, eso es lo que hay, y eso es lo que hicieron ahora. Claro, pero ¿de dónde quita? Claro, es que yo encuentro que ahí hay dos cosas. Una, que lo explicaba Pato, es que nacen más que números, y es que en el fondo el crecimiento por cada una de las partidas es artificial, porque si tú tienes un margen para mover, en el fondo no es que salud crezca un tanto por ciento, va a crecer menos si tú puedes sacar de salud. Claro. ¿No es cierto? Y lo otro es que desde el punto de vista como del relato también está la posibilidad de que cuando llegue el próximo gobierno diga voy a sacar plata de salud y la voy a mover a educación y aparezcan los parlamentarios. El gobierno está sacando plata de salud para... Claro, Sí. no es tan libre de disposición. No, finalmente, al final no. igual... Está amarrado, de todas Sí, maneras. igual, sí. Pero esa es la explicación como técnica. Exacto. Pero igual la propuesta, si no me equivoco, era de un 10%, ¿no? De estar disponible para rebarajar. Tiene un límite. Eso es lo que es la propuesta general, pero no Sí. es la que está No, aplicando pues el gobierno puso un 1. Uno. Sí. Claro, porque llevándolo a la cifra habitual, que son 700 millones Claro. de libre disposición. Ahora, esas lucas se ocupan por lo general en emergencia, ¿no? Pues, es la Es propuesta de instalación. Jara, pero es instalación también, digamos, es algún proyecto particular que quiera Empujar. empujar el presidente. Despedir. O Puede sea, ser de indemnización. readecuar, contratar. Puede no ser. sé. ¿Y ustedes creen que finalmente el titular político que nos dejó el presupuesto de Boric versus Kast le ayuda al presidente? ¿Le ayuda a Kast? Yo creo que le ayuda a Kast. Porque la campaña de Kast Yo creo que le venía ayudó a una campaña Sí. que se veía un poquito sin energía. como apagada. ¿Cierto? Y como que lo volvió a poner en la primera línea y lo dejó como el antagonista del gobierno y de Jara. Sí, po. Por lo tanto, como que, Sin de alguna nombrarlo manera- todo esto, pero Claro, sí, pero po, lo lo nombró ubica lo suficientemente al mismo bien. nivel. Claro, Es como el blanco de ataque. Todos Sí. entendimos a qué se refería. Lógico. Oye, Rodrigo, ¿y ¿qué viene esta semana? Esta semana está ¿Va a estar bien detenida? movida. ¿Va a estar Mira, está movida en términos de propuesta. Bueno, yo creo que lo más importante es que viene a dejar al candidato. más Pero en términos de propuesta, José Antonio Kast está extremando el relato en materia de seguridad. Y eso lo conversaba hace algunos días, que hay ciertos sectores que sienten que no tiene relato, o que se agotó más bien el relato. Que la gente ya sabe que el hombre de la seguridad es José Kast. Antonio Kast. Se le cayó en términos de crecimiento y políticas económicas con estas dudas de dónde va a reducir el gasto público. Y la estrategia, según me contaba una figura bien influyente del comando hace unos días, que es poner el relato más duro en materia de seguridad. O sea, extremar, subirle el volumen. subirle el volumen. Ah, ya. Y en particular el tema migratorio. Y ahí toman la experiencia de la visita que hizo a Italia a casa hace algunos días y reunión con Giorgia Meloni, de sacar algunas ideas desde ahí, que no sé cuáles son todavía, pero él va a empujar un poco ese relato más duro. Hoy día tuvo una actividad también que era contra el vandalismo, que digamos el delito común y corriente que nos ha tocado lamentablemente a varios vivir. ¿Te han robado algo a ti en el último tiempo? Yo ¿no? por suerte no, fíjate. Ay, no quiero Yo saber. celular, me han roto los vidrios del auto. Ah, está no, ahí yo con el estoy Kino. quemadísimo. Oye, ¿y sobre los 6.000 millones no tienen explicación simplemente o están jugando No. a que ese sea el eje? No hay explicación. No hay No saben. No han dicho cómo lo van a hacer. Claro, pero no lo han dicho porque no, no saben dónde cortarlo o se lo están guardando. No lo han explicado. O sea, estuvo acá, de hecho, una vocera de... Ruth Hurtado. La Ruth Hurtado, exactamente. La secretaria general Y Juan del Manuel Partido también le preguntó y le dijo, ¿pero cómo? Y no hay una explicación satisfactoria. ¿Cómo sale el parte de José Antonio Kast de ahí? ¿Qué tendría que hacer, creen ustedes? José Pizarra. Antonio Kast? Pizarra y explicar. Pizarra. Pizarra, explicarlo, Sí. arrepentirse y decir ya no son 6.000, son 4.000, Claro, claro, 3.000, pero explicar lo que puedan explicar. porque yo tengo la ¿Cómo sensación cambiar de el que eje? ¿Cómo salir de ahí? Si es que no lográis Buena explicarlo. el presupuesto es Difícil. una buena excusa, porque los parlamentarios van a tener que llegar a ese debate de alguna manera, y vamos a ver si es que los miembros de la Comisión de Hacienda republicanos tienen la respuesta, pero está difícil, se metieron en tuerto, es bien parecido como lo que le pasó con el Chavo Préstamo. Sí. Que, Pero salió jugando mejor. sí, igual le duró un par de Le semanas. duró, pero jugó bien. Porque en el fondo respondió Chavo Préstamo con yo amo PGU y la PGU no se toca ya. Hubo una Que- bajada. que ese préstamo lo tiene que pagar el Estado y lo conversamos aquí, ¿te acordáis? O sea, la derecha estaba de acuerdo con su posición. Entonces, pero esto no lo ha podido explicar simplemente. No, y lo han sacado el pizarrón de todos los sectores. Sí. ¿Cómo Boric, se Matei, cierra este todo. tema?
No, pizarrón, lo que dice Rodrigo. Quizá. ¿Pizarrón? Sí. Al pizarrón nomás, como los niños del candidato. Y le ha hecho Tenés que publicidad. Bueno, el pensarlo candidato sería pero tenés una que muy buena pensarlo vitrina para pizarrón eso. para el candidato, porque Sí, sabes po. quiere venir, po. Hay que empujar esa visita pronto, porque claro, ahí hay una fórmula de explicar un poquito, y me refiero a la pizarra, como para en la pandemia, me acuerdo la pizarra de Sebastián Sichel para explicar ayudas sociales. Y la pizarra París. Y la pizarra de París, o sea, es una jugada que ha servido en otro momento. ¿Dónde crees, además tú, Roberto, que van a estar las claves del presupuesto? En esto que comentábamos recién de que no tiene titular, de que no sabemos por dónde se baja. Yo creo que principalmente, esto de cultura lo veo complejo de sostener para el gobierno. Sí. Creo que vamos a tener que entender bien cuál es la razón por la cual está disminuyendo tanto el presupuesto de seguridad y el Ministerio del Interior. Creo que va a haber evidentemente un debate que se va a mantener vigente sobre la glosa republicana. Yo también intuyo que hay una tendencia de que debería terminar volviendo esa glosa, porque como decíamos antes, es bien poco libre, digamos. Janet Jara ha pedido que vuelva, entonces me parece que hay presiones desde las candidaturas como también desde el mundo parlamentario. Y aguanta el relato de la moneda porque han sido duros y salieron todos los ministros a reafirmar lo de la glosa. Yo creo que puede aguantar públicamente un tiempo, pero el trabajo parlamentario también va guiando esta discusión. Sí. La presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Jimena Rincón, ya había sido presidenta, entiendo que en la última discusión del presupuesto, tiene experiencia. Yo creo que va a ser un tema complejo del gobierno. Y no está María Marcel, que había llevado los 3 primeros presupuestos. Debut de Nicolás Grau en esta. Claro, en estas entonces lides. yo creo que eso es otro factor a tener en Así que consideración. mucho harto de menos el trabajo prelegislativo y el presupuesto también. Sí. De Tú has Hacienda. entrevistado a Nicolás Grau un par de veces, ¿no? Sí, acá muchas veces como ministro de Economía vino al programa Juan Manuel la semana pasada como ministro de Hacienda. Sí. Sí. ¿Y cómo lo ves ahí, el perfil para poder Bueno, negociar? tiene su... Porque esto o sea, además necesita prueba de fuego. muñeca política, pero 100%, brutal. Digamos. ya le están cuestionando, por eso apuntaba el dato del trabajo prelegislativo del presupuesto. Va a ser súper importante lo que él haga, diga, muestre y cuánto se acerque a los parlamentarios para discutir esto. Eso requiere tiempo. Hay Ahora- que ir al Parlamento, Sí, po. hacer la pega. Ahora uno Y podría... el trabajo de Elizalde, bueno, Elizalde, de Macarena Lobos Macarena también. Lobos. Y Elizalde, que no suelta la manija de la No, negociación sí, política. no suelta nada, No la sí, suelta sí. nunca. Oye, pero igual uno podría deducir que este presupuesto viene de Marcel, pues no creo que Grau lo haya redactado en una semana. Sí, po. O sea, tiene que venir con un sello de María Marcel, ¿no? ¿Mm? Claro, pero como que no, pero no tiene relato, no tiene foco, entonces como que cuesta entenderlo. Sí, es cierto eso del presupuesto, no tiene como un sello y debiese tenerlo porque finalmente es el último, el de salida. Sí. No tiene un... O por último que foco. lo digamos, es el próximo presupuesto de cultura. Es el presupuesto con lo que se pudo hoy día, es eso. Como que hay un debate en torno a que no cuadran las cuentas, como que está como enredada esta discusión. Mucha disconformidad, sobre todo con la proyección que ha hecho desde la dirección del presupuesto, el crecimiento, Claro. los ingresos finalmente Exacto. fiscales. Que ahí han habido Con el 3 tema años del- sucesivos de desajustes. Claro, y que le estaría pidiendo a algunas empresas que no facturen para que se facture el próximo año, entonces cuánto es la deuda real, Claro. y hay un debate bien enredado Mucho enredo. sobre nuestras cuentas. Así es. Y las cuentas claras, ¿Saben qué? Mantienen la amistad. Pasó es. el tiempo. Se nos acaba Plaza Pública en Radio Infinita, una semana bien noticiosa, se proyecta otra mejor y más intensa aún. La próxima semana vamos a estar un día de nada, y podemos Sí. adelantar un poquito lo que va a pasar. Vamos con a el tener relato del mucha candidato. información ese va a día. estar, supongo, allá Roberto. Yo voy a nada, sí, estoy Obvio. confirmado, fui invitado Buenísimo. y voy a estar, espero vamos estar a- el día completo. Nos Excelente. vamos a ver allá porque está muy bueno eso. Y en Plaza Pública le vamos a anticipar un par de cositas de lo que viene ahí. Catalina Edwards, Nos un vemos. gusto como siempre. Gracias. Roberto Isixson, que te vaya muy bien. Harta vamos con actividad Rodrigo el esta semana. próximo lunes? ¿o? Nos vemos el próximo lunes. tenemos Espero lo un mismo a compromiso, ustedes. hay un compromiso. Sí, compromiso. No de todas comentamos de maneras. Ricky Martin, pero lo podemos dejar para la próxima semana. Lo dejamos para la próxima Ayer, semana. ayer. Que estén muy bien. Nos vemos la Nos otra vemos, semana. gracias. Chao, chao. Aquí termina Plaza Pública en Infinita. Arrancamos la semana con los datos que mueven la agenda con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita en la 100.1, infinita.cl y YouTube Infinita. Palabras con poder.